Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo. En el programa de hoy estamos con el doctor Ángel Luis Fernández, que nos va a hablar sobre la posibilidad de que haya habido o exista ahora vida inteligente en Marte. Desde hace mucho tiempo se vienen realizando experimentos de teletransportación y viajes en el tiempo. Parece ser que han permitido viajar al planeta Marte sin necesidad de vehículos espaciales. Han sido muchas las personas que confiesan haber pisado la Tierra marciana y hasta haber vivido ahí durante mucho tiempo. Otros recuerdan existencias anteriores en ese planeta. De todo esto nos va a hablar el doctor Ángel Luis Fernández en profundidad para aclarar si hubo, hay o habrá vida inteligente en Marte tal y como la conocemos aquí. Empezamos con el programa Vida Inteligente en Marte. Bueno, pues ya estamos aquí con el programa de hoy. Hola Ángel Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Estoy en Estados Unidos estos días, hasta pasado mañana que iré a Venezuela. Y bueno, en medio de un mes muy fuerte para mí, porque después de Venezuela inmediatamente tengo que ir a Costa Rica, de Costa Rica regreso aquí en unos 15 días y luego sigo para México, así que es un mes de estar por ahí, como diría mi tío Tino, tirado como una colilla. Pero bien, todo bien. Ayer mismo estábamos contigo en un webinario, en el webinario Medicina Natural Integral, que fue muy interesante. O sea que no paras, ¿eh? Tienes una agenda muy apretada. Bueno, aspiro a estar más relajado en el futuro. Sí. Pues bueno, vamos a hablar antes de empezar con el tema de hoy, que promete ser muy interesante, vamos a hablar de más agenda que tienes tuya. En este caso, dentro de unos días, el día 14 de mayo, tenemos el domingo 14, un webinario Sonidos Sanadores. Explícanos un poquito qué vas a explicar en este seminario. Pues voy a hablar de la influencia del sonido en las vidas de los seres humanos y de la antigua tecnología del sonido que fue pues, la más relevante y avanzada de la que se tiene conocimiento y que constituyó pues, posiblemente el mayor nivel de desarrollo, ¿no?, en aquellas comunidades que estuvieron aquí antes que la presente civilización. Voy a hablar de los mantras sanadores y de cómo el sonido efectivamente puede ser dirigido para equilibrar, para armonizar y, en definitiva, para mantener el mayor nivel de sanación posible, tanto a nivel físico como mental y espiritual. De eso va a tratar el webinario. Es la primera vez que yo voy a hablar con tanta profundidad en
este tema de los sonidos y voy a aprovechar también para plantear algunos mantras especiales en este momento, con el nivel de conciencia actual, pueden empezar ya a ser utilizados por aquellos que lo necesiten de cara a su sanación. Muy bien, pues bueno, déjame mostrar para la gente que quiera asistir a este seminario que se va a dar en streaming. Solo tenéis que entrar en la web aulaspandora.com y si clicáis en formación en directo, aquí veréis todas las formaciones en directo o webinarios que se van a hacer. Aquí entramos en formación en directo y, como hemos dicho, el 14 de mayo es el webinario que acaba de describir el doctor. Sonidos sanadores, solo tenéis que entrar dentro del seminario y clicar en el botón de inscribirse. Así que es bastante fácil, son unos pasos sencillos. Clicáis aquí y ya os pasa a la página de registro donde ponéis vuestros datos, le dais a continuar y iríais a la página de pago y ya estaríais registrados en el seminario. Estos seminarios forman parte de una diplomatura más amplia. Si clicáis en autores, en el nombre de Ángel Luis Fernández, podréis ver aquí todo lo que ya tenemos grabado, porque como sabéis, estos webinarios, una vez pasan en directo, al cabo de unos días están disponibles en diferido. Aquí tenéis webinarios pasados y bueno, ahí tenéis información de si queréis acceder a diplomaturas y demás, pues tenéis, si entráis dentro está toda la información. Y bueno, también antes de empezar, también me gustaría recordar que en agosto, los días 18, 19 y 20 de agosto, se celebra en República Dominicana, Santo Domingo, la tercera conferencia de la paz, tercera conferencia mundial de la paz y de la luz. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de estas conferencias y también de la conferencia que vas a dar ahí también? Bueno, esta es la tercera edición de la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz que organiza la Fundación 1 a 1 y es el evento más grande que se realiza en el mundo hispánico en lengua española, ¿no? Nosotros tratamos todos los años de invitar a aquellas personalidades más relevantes que puedan aportar literalmente paz y luz a todos, ¿no? Tenemos desde Laura Esquivel, famosa escritora muy galardonada en todo el mundo, mexicana, la autora de Como agua para chocolate, a Brax, que viene de Zagreb, Croacia. Es una persona que cura con la mirada, que hace su conferencia por vía telepática y después aparece Ted Naur, Michiko Hayashi, o sea, todos son personalidades muy relevantes, ¿no? Muy relevantes. Mi conferencia en esta ocasión, todavía no voy a dar el título, será una declaración para todos los que estén en condiciones de recibirla. Y bueno, en cualquier caso, es muy ilusionante la conferencia de este año por todo lo que va a suceder allí dentro y fuera de la conferencia. De modo que os invito a todos a que intentéis acercaros, estar presentes allí. No es necesario estar en el mismo hotel de la conferencia, aunque los precios son estupendos. Lo mismo que los viajes ahora mismo, porque esa es temporada baja en República Dominicana y es todo más barato, ¿no? Pero estamos ofreciendo distintas alternativas para todos los que quieran desplazarse y será una oportunidad única, realmente, que no olvidarán jamás. Por eso en todos los folletos y pósters de promoción siempre incluimos la frase de que no te lo cuenten, o sea, vívelo, debes estar allí. En las dos conferencias anteriores, las personas que asisten están totalmente integradas con los conferenciantes, se mezclan, los conferenciantes acuden a conferencias de otros conferenciantes y hay un ambiente extraño, un ambiente irrepetible que merece la pena experimentar, aunque solo sea una vez en la vida. Pues ya sabéis, si
si podéis ir a Santo Domingo este verano, este agosto, no os perdáis esta conferencia que, como ha dicho el doctor Ángel Luis, se celebra de forma presencial, pero también se celebra en streaming. Es decir, si no podéis desplazaros, nosotros, la Caja de Pandora, ofreceremos el streaming de esta conferencia y también lo podéis encontrar en la misma página que he mencionado antes, aulaspandora.com, en formación en directo. Si bajáis un poquito, se está ordenado por fechas. Bajáis un poquito y aquí tenéis en agosto la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Y aquí tenéis toda la información con los ponentes que ha mencionado. Y si queréis, bueno, aquí está si queréis inscribiros de forma presencial, podéis ir a la web paxluxmundi.com y ahí sería el registro para la forma presencial. Y si queréis inscribiros en streaming, clicáis el mismo método que antes, inscribiros aquí y os inscribís para el streaming. Así que, bueno, no os perdáis estos eventos que serán muy interesantes. Y bueno, sin más, doctor, cuando quieras, podemos empezar con el tema de hoy, que como he dicho, será muy, muy interesante y seguro que hay muchas preguntas y como ya sabéis, las preguntas las podéis ir dejando en el chat que está en el vídeo y sobre todo escribir la pregunta en mayúsculas y decirnos del país desde donde nos estáis viendo. Así que, bueno, aquí os dejo con el doctor Ángel Luis Fernández y a ver si hay vida o no hay vida inteligente en Marte. Cuando quieras. Bueno, pues de nuevo saludos afectuosos a todos y muchas gracias por conectaros y dispensar este nivel de atención y consideración hacia mí. Es la primera vez que voy a hablar en profundidad del tema de Marte, a pesar de que a lo largo del tiempo lo he venido tocando ocasionalmente en los programas de televisión de A1 y también en algún seminario, ¿no? Pero nunca dedicándole esta profundidad. Así que aprovecho la oportunidad en primer lugar para agradecer a todos que estéis ahí y también agradecer la oportunidad de la Caja de Pandora de poder hacer esta exposición en directo a través de ellos. Cuando se habla de Marte, hay que pensar en un planeta que en este momento está aún en la zona de seguridad del sistema estelar para albergar vida. Y pensar en un mundo que hace mucho tiempo estaba un poquito más cerca del Sol de lo que está ahora, con lo cual se daban allí las condiciones que hoy se dan en la Tierra para albergar todo tipo de vida. En Marte se conoce fuera de aquí como Skodze. Skodze es el nombre que recibe el planeta, el nombre que se usa allí también. Ya sabéis, posiblemente pues, de haberlo visto en las redes o de haber leído, que es un planeta rocoso, que siempre ha tenido un gran interés para los científicos, porque si hubiese que establecer como una segunda posibilidad de planetas con condiciones de vida razonables para albergar este tipo de biología del carbono, pues sería Marte, el planeta elegido, ¿no? Y bueno, cada vez se le entiende mejor, se conoce mejor. Incluso Google tiene una aplicación que se llama Google Mars, que debéis ver cuando podáis, porque merece la pena explorar desde aquí el planeta rojo sin tener que ir allí, ¿no? Y es conocido por todos que para el año 2050 aproximadamente está previsto que seres humanos que en este momento están en su mayoría de edad, es decir, a partir de 21 años más o menos, pues puedan ya vivir sistemáticamente en Marte con los aditamentos que existen hoy, ¿no? Y lógicamente pues será un gran logro, ¿no? También para dentro de unos 100 años pues podríamos pensar en colonias estables o macrocolonias que existan en el planeta, ¿no? Aunque se trata del astro que tiene mayores condiciones para ser habitado por humanos, la tecnología actual
Y me estoy refiriendo ahora fundamentalmente como preludio de lo que quiero exponer, cómo están las cosas con la tecnología que se tiene y cuáles son los planes, ¿no? Luego hablaremos de otros planes, de otras tecnologías y de otros desarrollos que no han sido conocidos, pero que están ahí, ¿no? Ahora mismo la tecnología todavía no brinda, ¿no?, los recursos necesarios para poder viajar con tranquilidad y garantizar la supervivencia, pero ya falta muy poco para eso, ¿no? Este es uno de los planetas que más llama la atención, sobre todo porque tiene un color especial en su superficie, que es ese color rojizo, ¿no?, que da el óxido de hierro. Y ya sabéis también la cantidad de historias que se han creado sobre marcianos, ¿no?, que es el calificativo que se desprende de Marte, ¿no? Por otra parte, Marte también es interesante porque es el segundo planeta más pequeño del sistema solar, es casi la mitad de la Tierra, ¿no? Y ese óxido de hierro está como si fuese arena repartido por toda su superficie y le da ese color característico, medio anaranjado, ¿no?, un poco rojo, ¿no? Tiene un año casi el doble que aquí, es decir, son 687 días terrestres, ¿no? Y cada uno de sus días es igual que aquí. Por eso es tan fácil habitar en Marte, porque los días son también de 24 horas. De hecho, el día de ellos dura más o menos media hora más que el de aquí, ¿no? Tienen dos pequeños satélites que al ser Marte, aunque Marte, como ya he dicho, ellos le llaman Skodze, pero aquí es Marte, el dios de la guerra, pues les pusieron a los dos satélites Deimos, quiere decir pánico, y Phobos, de donde viene fobia, miedo, ¿no? Y que son, pues, como ya sabéis, los eternos compañeros mitológicos, ¿no?, del dios de la guerra. Estos dos satélites no se descubrieron tan temprano como el planeta, es decir, se descubrieron en realidad hacia 1977, cuando el astrónomo y el físico estadounidense Asaph Hall empezó a observarles por las sombras que proyectaban en el planeta y les descubrió, ¿no? Pero hay referencias a ellos pues del orden de 150 años antes en la literatura fantástica de Jonathan Swift y los viajes de Gulliver, de Wikiver, ¿no? ¿Os imagináis? Ya se habla en esos textos de estos dos satélites, ¿no? Ya no deja de ser una casualidad. Los dos satélites tienen un movimiento retrógrado, ¿no? O sea que han sido capturados en la historia geológica de Marte y no se formaron, no derivan de Marte, sino que fueron captados, ¿no?, fueron atraídos hacia él, ¿no? Y bueno, están formados los dos básicamente de contritos carbonosos, ¿no?, pero son especiales. Deimos es un satélite rocoso, normal, pero no así Phobos, ¿no? Deimos es conocido allí como Zaz y Phobos es conocido como Shows. Son los dos pequeños, es decir, uno mide 15 y el otro 27 kilómetros de diámetro, ¿no? ¿Para qué están ahí? Bueno, Phobos, por ejemplo, Shows está muy cerca de la superficie, tan cerca que los astrónomos nos explican cómo es que no se cae, ¿no? Y no se cae porque es totalmente artificial. Yo os invito a que sigáis en Google Imágenes la evolución de Shows, de Phobos, en los últimos 50 años, para que veáis cómo de tener una forma alargada, muy parecido a una patata, pues cada vez se ha ido redondeando más, se nota ya perfectamente su componente metálico azulado en la superficie y cada vez está más terminada, ¿no? Es un satélite artificial, es obra personal de alguien muy importante en este sistema estelar, que es quien lleva, vamos a decir, que la gestión y la administración de todo el sistema, y es conocido como Mashiel. Es una obra personal de él, que en el futuro
pues estará al servicio de todo el sistema estelar, o sea, no solamente de Marte, ¿no? Es una unidad exploratoria y de control tipo laboratorio que va a prestar ayuda como si fuesen los bomberos del sistema estelar, ¿no? Marte llama la atención de los astrónomos desde mediados del siglo XIX porque, como ya sabéis, especulaba mucho con que tuviese canales y el hecho de tener canales significaba que podría tener agua, ¿no? Y a partir de ahí, pues han surgido muchísimas historias, ¿no? Sobre el estar habitado o no por marcianos. Al principio solo fue especulación, ¿no? Y bueno, los científicos consideran hoy que de haber tenido vida en un momento dado, pues hoy ya no les es fácil encontrar restos, ¿no? Posiblemente sepáis que la primera nave que se envió a explorar el planeta fue el Marine 9, ¿no? Y después pues, ha habido un montón de sondas, hasta esta última tan famosa es la sonda robótica Curiosity, la curiosidad, ¿no? Y el hecho de que esté allí el Curiosity pues ha sido estupendo porque ha permitido pues, contestar un montón de preguntas del planeta, como su composición geológica, el tipo de atmósfera, saber que hubo inundaciones, ¿no? Y desde hace pues, más de un año atestiguar y confirmar que existe agua salada en el planeta, es decir, que siempre la ha tenido, ¿no? El hecho de que haya agua es muy importante porque eso permite a los científicos de este tiempo pues especular sobre la posibilidad de que haya vida, por lo menos vida microbiana. Luego hablaremos de la otra, ¿no? Insisto que estoy hablando de cómo están las cosas ahora de cara a la opinión pública, que es lo que comento. Hace algo más de un año, William Boynton, uno de los responsables de la investigación que está llevando a cabo la sonda Phoenix allí en Marte, pues confirmó que efectivamente había agua y que el robot lo había tocado y lo había analizado. O sea, que no se trataba de una especulación basada en los resultados del espectrógrafo de masas y de los componentes hidrógeno y oxígeno, sino que la habían visto, la habían fotografiado, la han tocado, la han probado, ¿no? Y bueno, también han descubierto hielo, ¿no? Mientras excavaba la Mars Odyssey en la superficie, ¿no? Hacía 6 años que ya habían lanzado ese concepto de que posiblemente existiese agua y por tanto pudiera haber vida, ¿no? Pero ahora mismo ya está confirmado, ¿no? Entonces lo que queda de cara a la opinión pública, y esto es lo que vamos a hablar, es ¿el planeta es habitable? ¿No lo es? ¿Cómo está aquello? En este sentido, la NASA siempre ha sido cauta, ¿no? Y a pesar de que en YouTube estamos cansados de que le atribuyan a la NASA declaraciones de que si está habitado, si no está habitado, de que si viene el astro Nibiru o no viene, la NASA no confirma nada, no dice nada, ¿no? Y siempre camina con pies de plomo y considera que, bueno, pues todavía es demasiado pronto para decantarse a favor o en contra de estas posibilidades. Siempre esperan, ¿no? Hay un científico muy conocido que trabaja para la NASA también, Peter Smith, de la Universidad de Arizona, y que está muy estrechamente vinculado a la investigación. Él entiende que hay una zona habitable y que Marte pues, parece tener agua líquida de forma periódica, coincidiendo con las estaciones, ¿no? Él es bastante cauto, pero dice que, bueno, de momento, pues tal vez no, pero que a lo mejor en el futuro es posible que Marte pudiera convertirse pues, en un destino de colonias de seres humanos, de científicos e investigadores, ¿no? Ya han pasado 5 años desde que la Mars Science Laboratory, la MSL, más conocida como Curiosity, curiosidad, descendiese en Marte. Y durante ese periodo pues, ha acumulado información de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Y esa información parece confirmar que el planeta
fue una vez habitable hace millones de años. Es curioso porque este robot de la NASA encontró un montón de pruebas visibles y sólidas, ¿no?, de que Marte pues ha podido incluso albergar vida parecida a esta, ¿no? Y esto fue publicado en la revista Science, ¿no?, ya hace bastante tiempo, y sugiere que la superficie del planeta pues ha cambiado mucho, ¿no? Antes era distinto de lo que es ahora. Es como si parte de la costra superficial pues se hubiese perdido por alguna razón. Hoy por hoy, pues ya sabéis por las fotos que hay montones de cantos rodados que constituyen la prueba pues más concluyente de que también hubo agua en la antigüedad, porque sucede igual que aquí en los ríos, ¿no? El agua limpia las piedras y quedan almacenadas en el lecho del río, ¿no? Pues así mismo ha pasado allí. También hay unas rocas blancas que indican que alguna vez hubo una atmósfera densa. Ahora hay atmósfera también y la atmósfera es respirable, pero la hubo más densa, ¿no? Y esto respalda el criterio y el punto de vista de muchos científicos que dicen que en la superficie, pues en otro tiempo, hacía ese calorcito y humedad necesario para la vida, ¿no? Hay una persona también que ha estudiado muy en profundidad todos estos aspectos, es la doctora Monica Grady, de Open University de Gran Bretaña, que comentó que estos resultados nos pueden dar una idea por primera vez de la cantidad de agua que ha perdido Marte por alguna razón, ¿no? Y sobre todo la densidad y el volumen atmosférico que ha perdido respecto a lo que pudo tener en el pasado, ¿no? No hace demasiado tiempo también un periodista de la BBC, Paul Ghosh, declaró que la atmósfera densa de Marte también estuvo protegida en algún momento por un fuerte viento solar, ¿no? Y que eso, pues, de alguna manera apoya la teoría de que la superficie del planeta pues, habría sido cálida y con agua que fluía pues, con normalidad, ¿no? Lo que sucede es que posiblemente, creen los científicos, que su campo magnético colapsó y la atmósfera fue destruida gradualmente por ese viento solar, ¿no?, a través de los miles de millones de años, hasta conformar el planeta seco y desolado que es hoy en día. ¿Qué hizo el laboratorio del Curiosity? Bueno, pues ha identificado hasta este momento elementos como el azufre, el nitrógeno, el hidrógeno, también oxígeno, fósforo y carbono en las rocas que se encuentran a mano, y los investigadores afirman que estos elementos pues podrían haberse combinado para proveer una posible fuente de energía para microorganismos, ¿no? En este momento el laboratorio está concentrado justo en ellos, en los microorganismos. ¿Cómo es, os preguntaréis, el laboratorio? Bueno, supongo que lo habéis visto en las fotos, ¿no? Es como una especie de vehículo de 6 ruedas, mide casi 3 metros más o menos y la altura de unos 75 más o menos también, o sea, como un ser humano normal, ¿no? Y se desplaza muy bien por la superficie y es capaz de pasar por encima de cualquier tipo de piedra o de roca, ¿no? Ese es el Curiosity. Se pasa todo el tiempo haciendo pruebas, moviéndose, ¿no? Y para una mayoría de personas esto es importante porque el conocimiento que se tiene de Marte proviene básicamente de las misiones espaciales, ¿no? Sin embargo, cada vez son más las personas que entienden que los gobiernos o algunos gobiernos ocultan algo, ¿no? Ocultan algo más. Y lo que ocultan pues es si está habitado o no está habitado. Perdón. Hay una hipótesis que ha surgido de un abogado de aquí, de los Estados Unidos, Andrew Basiago, que comentó en algún momento a algunos medios de comunicación que él personalmente, y lo curioso es que es una persona de gran credibilidad, él dice que ha viajado 2 veces hasta la superficie de Marte,
utilizando un método conocido como teletransportación, ¿no? Claro, a algunos seguro que os suena extraño esto, ¿no? Pero él relata, Asiago relata que su padre, que fue un científico de la CIA y que como tal pues tenía acceso a una serie de proyectos secretos del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Dice que en 1967, cuando tenía 6 años, fue con su padre hasta el edificio 68, en el antiguo complejo de la compañía aeronáutica Curtiss-Wright, en Woodbridge, en New Jersey, donde fue reclutado el hombre para realizar viajes a través del tiempo y el espacio en un proyecto del que luego os hablaré, que se llamó Pegaso, ¿no? Según él, en dicha iniciativa se utilizaba a niños, básicamente, ¿no? Niños de los que hoy llamaríamos niños índigo, porque eran mejores que los adultos para adaptarse a las consecuencias psicológicas de los viajes espaciotemporales y porque, de salir bien, ellos podrían después ser entrenados como cronovisores, es decir, como astronautas capaces de viajar en el tiempo utilizando estos aparatos cronovisores, ¿no? Donde podían ver imágenes holográficas tanto del pasado como del futuro en distintas líneas de tiempo. Es decir, no necesariamente en la vía que uno lleva, sino que en otras vías de tiempo diferentes, ¿no? Cuando se habla de este relato, que bueno, parece de ciencia ficción, la verdad es que no lo es, y a raíz de estas conversaciones de Basiago, pues han ido apareciendo otros, o sea, no era el único, es como si perdiesen el miedo a hablar y fueron surgiendo otros que iban confirmando punto por punto todo lo que habían experimentado y el relato es siempre el mismo, ¿no? Estos proyectos, como el Pegasus, se basan en una tecnología diseñada en base a los estudios hechos por Nikola Tesla, ¿no? Que, bueno, ayudó a conformar un aparato que extraía una energía radiante del continuo espacio-tiempo y esta energía radiante, hoy conocida como energía gravitacional, es la que predomina en los universos, ¿no? Bueno, de acuerdo a Andrew Basiago, el fin de los viajes en el tiempo pues era recuperar objetos del pasado y del futuro con los cuales pudieran usar los conocimientos pues, a favor del devenir y de la evolución de la humanidad. Muy curiosamente, una de las cosas extraídas del futuro y que le llamó particularmente la atención pues fue que en 1971 consiguieron un ejemplar del libro Exopolítica de Alfred Weber Lamberman, un texto que este hombre, que era un reportero, o es un reportero, no habría de escribir hasta el año 1999. Ellos ya lo vieron en 1971 y no fue publicado hasta el año 2005. O sea que esto es lo que hace el cronovisor, ¿no? Irse en un momento dado y en base a las particularidades de un hecho o un objeto, pues tratar de utilizarlas de forma constructiva. Mediante ese ejemplar de exopolítica supieron, por ejemplo, que Jimmy Carter sería presidente de los Estados Unidos en el 77 y tanto a Carter como a Bush padre y a Bush hijo y a Clinton y Obama les fueron diciendo a su debido tiempo que serían nombrados presidentes y se lo dijeron con varios años de anticipación para que se preparasen de cara a sus futuros cargos, ¿verdad? El caso es que, bueno, no fue realmente hasta 1981, cuando ya era adolescente, este hombre, Basiago, ¿no? Conoció el planeta rojo, ¿no? Fue convocado por un agente de la CIA y bueno, pues él aceptó y de esa manera inició un entrenamiento especial que incluía también una especie de seminario de 3 semanas, ¿no? Con un ex compañero de dicho curso, al final, pues se atrevieron los dos a comunicar a los medios de comunicación que llegó a ver en un par de ocasiones en su clase al actual presidente, ¿no? de los Estados Unidos
Donald Trump, y también vio a Barack Obama y a Regina Dugan, a quien Obama designó como la directora número 19 y primera directora de la Agencia para Proyectos Avanzados de Investigación. Esa agencia conocida como DARPA está involucrada en proyectos de investigación para la defensa de los Estados Unidos. Todos ellos, según él, han visitado Marte, ¿no? Comentó después cómo le hicieron pasar a un ascensor que llamaban en ese momento la sala de salto, ¿no? Para saltar de una realidad a otra. Pero el nombre técnico, por lo visto, era teletransportador Tesla, TETI. Y ese estaba en un edificio de una localidad de California que se llama El Segundo, ¿no? Después de unos minutos tuvo que esforzarse, cuenta él, para mantener el equilibrio, porque allá donde la habitación en la que estaba cambió de repente de posición. Y una vez que se abrió la puerta, esto fue unos segundos, o sea, unos instantes, dice que lo primero que vio fue una especie de sótano, ¿no? Como si fuese un estadio deportivo de los de ahora. Y luego de unos minutos de exploración se percató que se encontraba dentro de una base que estaba situada en el interior de una cueva en Marte. Cuando salió al exterior, notó que el suelo estaba cubierto por ese polvillo rojo tipo óxido, ¿no? Y que el cielo pues era azul pálido, parecido al de aquí. Entonces cuando salió, llegaron a buscarlo 3 jóvenes, así más o menos de la misma edad, también humanos de aquí, que vivían en otra base cercana, ¿no? Y de acuerdo a su relato, pues empezó a explicar qué es lo que había allí y que realmente coincide con la realidad. Él salió, se encontró con que había instalaciones de distinto tipo, próximas unas a otras, conectadas por túneles, que todas ellas eran subterráneas, o sea, no había apenas instalaciones en la superficie, aunque sí había pequeñas bases de color blanco en la superficie. Ha explicado a los medios de comunicación que la colonia secreta que está en Marte con seres humanos desde hace mucho tiempo está financiada por el presupuesto militar que llaman Black Budget, o sea, el presupuesto negro, que no rinde cuentas ni al Congreso ni al Senado de los Estados Unidos. Y las fuentes de inteligencia como mecanismo de supervivencia para el genoma humano es justo el motivo por el que han creado este tipo de comunidades, ¿no? Donde también investigan sobre las erupciones solares, sobre la guerra nuclear o sobre posibles cataclismos que eventualmente pudieran acabar con la vida humana en la Tierra. Los que trabajaron y trabajan en eso, lo mismo que los que buscan ese tipo de teorías de la conspiración, le llamaron en un momento Alternativa 3. Hace pocos años se hizo un programa de A1 que se llama Alternativa 3, precisamente explicando en qué consistió y que podéis encontrarlo en YouTube. O sea, buscáis el canal de A1 Televisión y a continuación Alternativa 3, donde hay mucho material, mucho video sobre esto. Bueno, pues las afirmaciones de este hombre, de este abogado, Andrew Basiago, al final fueron corroboradas totalmente por el exopolítico del que os hablaba antes, Alfred Weber, ¿no? El autor del libro de Exopolítica, pero también por la bisnieta del expresidente Dewey Eisenhower, Laura Magdalena Eisenhower. Ella también afirma que fue reclutada en ese momento, en el 2006, para ser parte de la colonia estadounidense en Marte y que estuvo allí y que al final dejó el programa porque no quería que esto se mantuviese más en secreto, ¿no? Ya había demasiadas personas que conocían y que era tiempo de compartirlo, ¿no? Dice este hombre, Basiago, que ya en los años 70 había intuido que que la bisnieta del presidente Eisenhower pudiera ser su gran aliada en esta materia, ¿no? Este hombre, Basiago, ha especulado también que la colonia de Marte
pues está compuesta por personas que descienden de líneas de sangre que contienen un sustrato genético especialmente de Marte, ¿no? Es decir, que han tenido antepasados genéticos en Marte y que no representan la diversidad genética de la raza humana en la Tierra. Además, también plantea él que con la teletransportación se crearía un problema porque, claro, no se necesitan ni autos, ni camiones, ni ferrocarriles, ni aviones, ni nada, ni petróleo, ni poder nuclear. Es decir, la teletransportación sería un problema comercial importantísimo, haría mucho daño a la economía constitucional y constituiría una verdadera revolución, y por eso están tratando de frenarla, de impedirla. Impedirla ya no, en el sentido de que hace ya mucho tiempo que están haciendo desarrollos en ese sentido desde la sombra, ¿no? Pero sí evitar que salga a la opinión pública y que, bueno, de alguna manera que termine con toda la hegemonía del petróleo, los vehículos de ruedas, etcétera, ¿no? O los aviones, ¿no? Hay un dato importante que quisiera comentar y es el programa que dedicó en el año 2011 el canal Tercer Milenio de mi amigo Jaime Maussan en México, que entrevistó a los tres, a Basiago, a Weber y a Eisenhower, y después pues se hizo una conferencia hecha por por un contactado que decía serlo, ¿no? Alex Collier, donde hablaba también sobre esta hipotética colonia humana en Marte. Desde hace mucho tiempo, desde los años 50, desde principios de los 50, ya sabéis que se han venido registrando pues, innumerables casos de esas estructuras conocidas por ovnis. O sea, todos recordaréis los primeros ovnis que empiezan a verse en los Estados Unidos y los comentarios y las declaraciones de Kenneth Arnold, que fue el primero, o de George Adamski, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí muchos empezaron a especular que a lo mejor tenían algo que ver con Marte, que era un astro tan parecido a la Tierra, ¿no? Claro, cuando se habla de involucrar a seres del espacio que a lo mejor están aquí, ¿no? Pues ha causado un poco de revuelo el hecho de que haya habido personajes de gran renombre y jerarquía en la sociedad, como el mismísimo Papa, por ejemplo, Pablo VI, ¿no? A quien supuestamente pues, le visitó una nave espacial de fuera de la esfera en uno de los jardines del Vaticano, ¿no? Y también hay muchos casos de funcionarios de algunos gobiernos y entidades científicas que aseguran que los altos mandatarios del mundo se han contactado con seres del espacio y que lo han hecho regularmente, ¿no? Y que incluso pues este contacto les ha servido para entrar en esa élite de lo que pudiéramos llamar el gobierno oculto, por los grandes empresarios que lo controlan todo, ¿no? Que son los que realmente gobiernan. Y no falta quien especula sobre si ha habido o no un pacto galáctico entre varias razas humanas de la Vía Láctea, ¿no? Para dirigir el planeta en sí, ¿no? En cualquier caso, para todos estos aficionados a las conspiraciones alienígenas, lo más seguro es que tal y como están las cosas, como se van desarrollando los hechos hacia el año 2020, es decir, dentro de unos 3 años, se empiecen a recoger ya los velos que hasta este momento solo arrojaban sombras sobre esta posibilidad y que estén más cerca que nunca los seres humanos de lograr comprender quiénes han estado aquí desde siempre, quiénes han creado esto, quiénes han hecho esto y quiénes son los que cuidan de todo esto, ¿no? Lo mismo que en Marte, ¿no? Uno de los detalles más importantes de Alfred Weber
es justamente el que hace, siendo ya el director internacional del Instituto para la Cooperación en el Espacio, ICIS, ICIS de los Estados Unidos, y es el afirmar, sin ruborizarse para nada, que Marte está totalmente habitada y que han engañado a todos a través de los medios de comunicación con imágenes falsas del planeta vecino. Weber dio en el año, hace 5 o 6 años, creo recordar, hacia 2000, no sé, 2011 creo, o 10, una declaración asegurando que la NASA lo sabe muy bien y que lo que sucedió fue que 9.500 años antes de Cristo, la superficie del planeta Marte se vio muy afectada por la explosión de un planeta conocido como Maldek, que había entre la órbita de Marte y Júpiter y que dio lugar a una parte del cinturón de asteroides y cuya explosión, por el impacto de un gran meteoro, meteorito, perdón, pues fue lo que causó la desaparición de la vida en la Tierra en ese momento y de la vida en Marte. La Tierra se recuperó poco después, Marte nunca se recuperó, posiblemente debido a su pequeñez. También se especula con que la explosión de la supernova Vela pues les hubiese afectado, ¿no? Porque esos fragmentos penetraron el sistema solar de lado a lado y destruyeron pues todo signo de vida también, contribuyeron, al igual que Maldek, a borrar la vida que había en la superficie, sobre todo porque Marte quedó cubierto por una capa de polvo durante mucho tiempo e inutilizó pues toda la función clorofílica y la fotosíntesis de las plantas, secó los ríos, lagos y mares y bueno, hubo mucho tiempo, posiblemente miles de años, en que si un ser humano estuviese en ese momento en la superficie, con su mano estirada no podría ver su dedo índice de la cantidad de polvo que había en el aire, ¿no? Bueno, ha pasado el tiempo, todo eso se ha arreglado, Marte ya está habitable otra vez y bueno, estas personas que en ese momento, esta civilización que vivía allí, fueron evacuados a otros mundos cercanos, parecidos, incluyendo la Tierra, y los que quedaron pues, se refugiaron en las capas interiores de Marte y allí han permanecido hasta el momento en instalaciones pues, muy parecidas a ciudades en donde viven, aunque tienen núcleos habitacionales individuales, ¿no? El caso es que todo esto de la teletransportación y viajes en el tiempo ha sido muy importante. Se le debe a Tesla, como os comentaba antes, y han permitido y permiten viajar al planeta Marte sin necesidad de naves espaciales, ¿no? Estos últimos años, las misiones espaciales, si os dais cuenta, han estado muy enfocadas en el planeta rojo, ¿no? En enviar sondas, satélites. O sea, es como si hubiese un plan, es decir, si lo seguís con cierto detenimiento, veréis que todo ello responde a un plan de hacer algo grande allí, algo importante, ¿no? Enviando sondas o yendo de otra manera, ¿no? Han sido muchos los científicos que han estado yendo, que conocen aquello perfectamente bien y tienen todo cartografiado, todo Marte está cartografiado al milímetro, ¿no? Por eso os comentaba que entréis en Google Mars para que veáis, ¿no? Y merece la pena que os deis un paseo por áreas de Marte para que podáis comprobar pues, lugares donde antes había océanos, donde empieza a verlos ahora, donde antes había lagos, empieza a verlos ahora, donde antes había vegetación, hay lugares donde ya empieza a haber árboles ahora y empieza a haber una vegetación parecida a esta, ¿no? Y bueno, pues no tendréis que ser científicos especializados para daros cuenta que realmente aquello
no es tan distinta de este lugar, ¿no? Dice Basiago que cuando estuvo allí, él se encontró con esta civilización autóctona de Marte y con otros que eran autóctonos de la Tierra, y que aunque descubrió allí humanoides ligeramente distintos, pero sí también confirmó que era virtualmente imposible, o sea, muy difícil discernir quiénes eran de la Tierra y quiénes no lo eran, porque algunos que se presentaron como seres de Skodze, de Marte, en realidad no tenían ninguna diferencia con los seres de aquí, o sea, podían pasar perfectamente, eran exactamente iguales, ¿no? Y se encontró también con que los movimientos en el planeta rojo pues pueden ser parecidos a los de aquí, es como si la gravedad fuese compatible, la atmósfera es compatible y a pesar de que muchos de los astronautas llevan máscaras de protección básicamente por el polvo, pero si no se trata de mucho tiempo se puede estar en la superficie de Marte sin escafandra de ningún tipo, ¿no? O sea que estamos ante un astro muy parecido a la Tierra, con una temperatura promedio en el Ecuador que bueno, es asumible, en este momento en torno a los 20 y algo grados bajo cero, que bueno, con un abrigo adecuado pues se puede resistir bien, ¿no? Hay lugares en Mongolia, en el desierto de Gobi, que son, o en Siberia, son mucho más problemáticos que esto, y allí vive gente también, y hay poblaciones, etcétera, ¿no? En fin, ha habido astronautas que han hablado también de esto, ¿no? O sea, el más importante que recuerdo ahora era Buzz Aldrin, el astronauta del Apolo 11, que explicó claramente, ¿no? Y lo hizo público, que cuando llegaron a la Luna en 1969, pues había dos grandes estructuras, dos grandes naves que estaban alrededor del gran cráter, ¿no? Y que estaban allí, y él dijo que las había visto, ¿no? Que eran, que no eran imaginaciones de nadie, ¿no? Estaban allí, eran claras, se pudieron filmar y fotografiar, ¿no? También está el doctor Stephen Greer, que conoceréis por el Disclosure Project, ¿no? Que ha recogido pues montones, más de 500 testimonios militares, gubernamentales y de inteligencia de alto rango, que son todos testigos de la presencia de seres del espacio y que se hicieron públicos allá por el 2009, más o menos, en el National Press Club, en el Club Nacional de Prensa de Washington, ¿no? Han pasado el tiempo y países como México, Chile, Brasil o Perú desclasificaron o comenzaron a desclasificar archivos sobre ovnis, ¿no? Y ya más recientemente pues se han unido Francia, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, con miles de expedientes que sacaron a la luz, ¿no? Sus respectivos ministerios de defensa, ¿no? Claro, siempre subyace aquí la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no aclaran y divulgan de una vez si hay vida en Marte, ¿no? ¿O por qué no se presentan ellos mismos? Y bueno, en realidad la respuesta es que todavía es pronto, ¿no? Todavía es pronto. Hay muchas personas que viven aquí y que no nacieron aquí, que son de Marte, ¿no? Y de otros lugares, y están aquí, y están mezclados, y tienen familias, y el gran drama de muchas colonias de seres humanos aquí, pues es el que a lo mejor tienen como vecino a alguien que no nació aquí, que nació fuera de aquí y que está aquí. O sea, pasan desapercibidos, son iguales, son parecidos, ¿no? El tiempo lo dirá, pero de momento todavía hay grandes posibilidades de que el pánico pues inunde un poco, interfiera en esta posibilidad, y entonces mejor dejarlo ahí y esperar a que la humanidad esté un poquito más preparada, ¿no?
No obstante, como os decía antes, es muy probable que a partir del 2020 ya esto se pueda empezar bueno, pues, a confirmar y que pueda haber algún tipo de encuentro más abierto, ¿no? Pero poco a poco, poco a poco. Hay muchas ventajas, lógicamente, ¿no? Ellos tienen tecnologías diferentes a las que hay aquí. Es una población, lo que queda en Marte y aquellos seres de Marte, es una población, una humanidad más antigua que esta y por tanto pues más avanzada a nivel evolutivo y más avanzada también en cuanto a desarrollos tecnológicos, ¿no? Ellos saben muy bien, por ejemplo, cómo funciona el universo, que no se sabe aquí, es decir, aquí se está empezando a entender ahora, poco a poco, ¿no? Entender que, bueno, pues que el universo no es en realidad el universo, que los universos son infinitos, como infinitas son las dimensiones, los universos simultáneos y paralelos que se interpenetran. Se está empezando a entender que algunas civilizaciones pueden provenir de otra dimensión, de otro plano universal paralelo, diferente, y que, bueno, pues son muchas las personas que han visto estructuras en el aire que aparecen y desaparecen, es decir, se materializan y desmaterializan. Se materializan en un universo para desmaterializarse en otro y al revés, se desmaterializan aquí para aparecer materializados en otro universo, ¿no? Y bueno, ¿quiénes vienen aquí? En realidad aquí no viene nadie a aprovecharse de nada, ¿no? Aquí vienen a compartir, vienen a acompañar, ¿no? Pero no aprovecharse, porque no se necesita a nivel que uno va evolucionando en el tiempo y en el espacio. La evolución implica que no necesitas aprovecharte de nadie, lo tienes todo, lo puedes lograr todo, no necesitas convencer, no necesitas esclavizar, porque todo lo que quieres lo creas mentalmente, porque puedes desplazarte en un universo infinito de manera instantánea y tener todo lo que desees. No es imprescindible llegar a ello, pues de alguna manera esclavizando a otras humanidades o aprovechándose de ellas. Quienes están en condiciones de llegar aquí disponen de una tecnología tan avanzada y de una tecnología mental tan avanzada que impide que hagan daño a seres evolucionarios en un estado inferior o muy inferior al que ellos tienen, ¿no? Por tanto, no vienen a hacer daño, no vienen a hacer absolutamente nada, ¿no? Hoy por hoy, pues ya veis que estamos evolucionando de una manera acelerada para abandonar esa economía de guerra permanente, que es la que impera, la que hace funcionar las instituciones, la que hace funcionar a los negocios. Los grandes negocios, las grandes empresas, dependen de una economía de la guerra y por eso van a intentar, hasta que ya no les quede más remedio de dejarlo, ¿no? Y crear una economía sostenible, global, común para todos, ¿no? Todavía tendrá que llover un poco, pero ese es el destino de la humanidad, ¿no? La conciencia humana va desarrollándose para entrar en una edad universal y relacionarse abiertamente, poco a poco, con otras civilizaciones de parecido rango, ¿no? Ya que civilizaciones de astros y de áreas estelares dimensionales más altas, pues no es posible, ¿no? Pero sí lo es dentro del mismo rango, en un estado evolutivo parecido o de progreso parecido, ¿no? Hay gente que se pregunta por qué no vienen y arreglan estas cosas y demás, estos problemas que tenemos. No pueden hacerlo. Si existe una ley primordial en los universos, es justamente la de no interferir en la evolución de una civilización de otro planeta, ¿no? Pero se va avanzando, ¿no? Y en un momento dado, cuando pues ya se haga público y se aprenda a usar este proceso de teletransportación cuántica y a obtener esa energía vibracional de la gravedad, ¿verdad?
la energía gravitacional, pues se entrará en una era de transición en la que todo el mundo se va a beneficiar de ello y la vida cambiará porque todo eso además será gratuito, ¿no? Obviamente si llega un tiempo en el que sea posible trasladarse por otra vía que no sea pues la de ir manejando un automóvil, un avión, un barco, pues el mundo entero estará a disposición de todos y eso significará pues la desaparición de las fronteras, de los visados, del concepto de naciones y patrias, ¿no?, que tanto daño han hecho a la unidad de la humanidad. Pero en cualquier caso, volvemos un poco atrás y a recuperar lo que os comentaba del proyecto Pegasus, que es tan importante, ¿no? Como os decía, Marte estuvo habitado en la antigüedad. Es un astro más viejo de la Tierra y que estaba situado en esa zona de confort de los sistemas planetarios que aseguran la prevalencia y pervivencia de la vida orgánica tal y como se conoce aquí. Estaba habitado antes, está habitado hoy. Ya os dije que se vio afectada aquella comunidad por esa catástrofe que situamos alrededor de los 9.500 años antes de Cristo, en donde, bueno, pues los restos de aquel astro estalló, Maldek, y de la supernova Vela, pues afectaron al sistema solar en su conjunto, ¿no? Y bueno, pues así se destruyó aquella civilización de Marte que tuvo que ser evacuada y tuvo que ser instalada en otros astros compatibles, pero también aquí sucedió algo parecido. Aquí también la Tierra estuvo durante mucho tiempo que apenas tenía atmósfera, se habían secado muchos mares y bien aquel polvo destruyó por lo pronto la gran civilización marina que había en la Tierra y que fue lo que motivó en un momento dado la salida a la superficie, porque aquí durante mucho tiempo la gran vida, bueno, lo sigue siendo ahora, estaba en el mar, siempre estuvo en el mar. La evidencia en Marte de esa antigua civilización, pues la podéis ver si usáis Google Earth, vais a encontrar pues muchas evidencias de construcciones de la época, ¿no? Esas imágenes de satélite junto con las fotografías que ha enviado el Rover Spirit y el Opportunity, pues permiten hacer conjeturas, ¿no? Por ejemplo, apareció una roca en Marte inmensa, plana, que fue fotografiada por el Spirit y que la han llamado la piedra de Rosetta de Marte, donde aparece la imagen de una especie de faraón egipcio, ¿no? Y a partir de ahí, pues han sido muchas las ocasiones en las que se estableció la conexión posible entre el antiguo Egipto y Marte, ¿no? Fue a partir de ahí que los seres humanos de Marte que se quedan para recuperar el planeta, pues deciden vivir debajo de la Tierra. Hoy por hoy, lo que queda de aquella antigua civilización, el grupo de científicos no excede los 250.000 y viven dentro de la Tierra, a ras de la superficie, pero dentro de la Tierra, ¿no? Y bueno, la ecología de Marte, os diré que es muy frágil todavía, ¿no? Y es tal vez hasta débil para los estándares de aquí. Pero ya existe evidencia, como os decía al principio, de que existen bosques y agua y eso ya es muy importante porque a partir de ahí habrá una evolución en progresión hipergeométrica que hará cambiar radicalmente el aspecto de aquel astro en pocos años, ¿no? Ha habido un astrónomo muy alabado, aunque también cuestionado en su momento, que era el astrónomo jefe de la Marina de los Estados Unidos, se llamó Dr. Thomas Van Froden, y publicó fotografías de posibles árboles en Marte, ¿no?
y llegó a la conclusión de que podían estar fosilizados, ¿no? Y que eran efectivamente árboles o habían sido árboles, ¿no? Y también este hombre fue el que más estudió la famosa cara, el rostro en Sidonia, en Marte, ¿no? Y bueno, pues ahí no se ponen mucho de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que a lo largo y ancho de la superficie encontraréis muchas pruebas de que Marte está habitado, de que está habitado por seres humanoides iguales que los de aquí y por muchas especies diferentes de animales, ¿no? Se ha preservado vida vegetal, eh, que bueno, está volviendo a desarrollarse en la superficie, de la familia de las algas, líquenes, musgos, helechos, etcétera, ¿no? Parecidos a los de aquí, ¿no? Y en cuanto a la presencia de agua, que os comentaba antes, pues el haber descubierto hielo y agua líquida, pues significa que ya está todo dado para que a partir de ahí vuelva a surgir y a florecer la vida como lo que había sucedido en la antigüedad, ¿no? Hay áreas con agua estancada, que reflejan la luz del sol, y hay agua también que fluye en el valle occidental de la cuenca del Columbia del cráter Visier, ahí en Marte, ¿no? Que es una de las latitudes medias del hemisferio norte y que es un área en la que pronto empezará seguramente a ser cubierta en la superficie por esa pátina vegetal que va a cambiar completamente la visión y el planteamiento de Marte como otro astro totalmente habitable, ¿no? Hay hay algo del proyecto Pegasus que quería comentaros, ¿no? Que a través del DARPA, ¿no? Han seguido hasta el día de hoy con esos desarrollos de la teletransportación y de la cronovisión, ¿no? Y que desde hace mucho tiempo los grandes científicos de Estados Unidos los están utilizando. O sea, que cuando hablan de grandes inversiones para Marte, etcétera, no es del todo cierto, ¿no? Sí es cierto que han enviado ocasionalmente naves espaciales y que han enviado también a Marte otro tipo de vehículos, ¿no? Que tarde o temprano siempre terminan llegando, pero que no se corresponden para nada con la inversión que dicen haber hecho en ellos. Es decir, toda la tecnología que existe de la teletransportación y de la cronovisión han permitido a los científicos saberlo prácticamente todo, ¿no? Y lo único que queda pues es poner un pie allí sistemáticamente, además de los que han estado yendo en todos estos años, y empezar a abrir colonias en la superficie, no en el interior. Y en eso están ahora, ¿no? En eso están ahora. Al principio se trataba de que los que fuesen pues se familiarizasen con el planeta, porque toda la gente de la CIA sabía bueno, que Marte pues era un planeta habitado, y se consideraba importantísimo que visitasen el planeta para experimentar las condiciones de primera mano, ¿no? Y no de forma virtual. Pero bueno, el proyecto permite ver los acontecimientos pasados y futuros a través de ese dispositivo que os comentaba llamado cronovisor, y también mediante el teletransportador de ida y vuelta a través de túneles toroidales que se abren en el espacio-tiempo y que bueno, que se probaron por primera vez, donde probaba estas cosas Nikola Tesla, que era allí en el Curtiss Wright Aeronautical Company en Woodridge, aquí como os decía antes, ¿no? El Departamento de Defensa tiene todos los datos ya para enviar a Marte las primeras colonias y situarlos allí sin error y sin riesgo, sobre todo, ¿no? La idea sigue siendo, han seguido utilizando a niños y cuando ya son mayores, pues les mandan, ¿no? Pero de niños están yendo y viniendo, ¿no?
el problema que ellos tenían con los adultos es que esa especie de hologramas creados por los cronovisores suelen colapsar si se envía a un adulto, porque el adulto como que no está preparado para nuevas posibilidades. El niño abre su mente mejor y se prepara mejor y realmente no causa tanto problema, ¿no? Por otra parte, también los niños tienden a ver las cosas en las ondas de tiempo mucho mejor que los adultos, que rechazan ver algunas cosas que no comprenden, ¿no? Y luego, pues, esa parte que comentaba de que el niño como aprendiz, pues, puede ser al crecer pues un astronauta perfecto, ¿no? Para el programa espaciotemporal del DARPA, ¿no? Y no hay riesgos, ¿no? Al final, estos patrocinadores del programa pues se iban dando cuenta de que el moverse entre líneas de tiempo pues podía generar en astronautas adultos pues algún tipo de locura transitoria, ¿no? Y entonces por esa razón comenzaron a contactar con niños superdotados y talentosos y niños índigo, ¿no? Que permitieran en un futuro, y esto ya se ha conseguido hace unos años, la creación de un equipo de crononautas adultos, es decir, de astronautas capaces de viajar en el tiempo, ¿no? La cronovisión pues fue utilizada no solo a nivel de Marte, ¿no? Cuando ya se supo cómo funcionaba, pues han estado haciendo pruebas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, pues dentro del proyecto Pegasus han ideado el trasladarse, por ejemplo, en instalaciones puntuales en el futuro, ¿no? Y crearon un sistema que llamaron ITT, Defense Communications, o sea, el sistema de comunicaciones de defensa IPT, que está en Nutley, New Jersey, y han trasladado a gente, por ejemplo, hacia el futuro a ver pues, cómo quedaba el edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, o también como, por ejemplo, cómo podía ser la Casa Blanca en un momento dado, a ver si seguía en pie o a ver si había sufrido algún tipo de problema derivado de una agresión nuclear, etcétera, ¿no? Y han comprobado que en unos casos, pues efectivamente estaba destruida, en otros no, es decir, que al final han empezado a darse cuenta de que la línea de tiempo no es una, sino son infinitas líneas de tiempo. Y esas líneas de tiempo dependen de muchos factores, pero entre ellos el pensamiento de quién las visualiza, ¿no? Así que tenemos que el gobierno de Estados Unidos siempre ha estado enterado, siempre ha tenido acceso a esta tecnología cuántica del viaje en el tiempo, ¿no? Por lo menos desde hace 50 años o más, ¿no? Y que esta tecnología del viaje en el tiempo pues ha sido transformada, valga la redundancia, en el tiempo, en una especie de arma, ¿no? Porque hasta hoy, o sea, sus principales impactos pues han sido el secuestrar información, creando un bucle temporal en instalaciones militares secretas, ¿no? Y así pues han visitado todo, desde las instalaciones secretas en Marte de ellos y de otros, porque no es solo un país el que está en Marte, es decir, hay más países que los Estados Unidos, ¿no? Y desde allí, pues tratar de controlar políticamente el nivel de crecimiento de la población humana, la vigilancia política y el intento de imposición de una línea de tiempo catastrófica en la humanidad por medio de, pues eso, de una retención o manipulación de la información sobre eventos futuros que ellos tengan, ¿no? Por esta razón, ya ha habido denunciantes del Estado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que se han presentado con relatos que han resultado completamente congruentes, ¿no? Muy sofisticados, que no dejan lugar a dudas, ¿no? De lo que tienen, lo que han visto, ¿no? En Estados Unidos y de lo que les hicieron para que no dijesen nada, ¿no? Hay un testigo
también estuvo en Marte, Michael Riffle, que es un ex miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que dice que en 1976 fue también reclutado para una de estas colonias, ¿no? Y también habla exactamente igual que los demás, que fue llevado allí por teleportación y que pasó 20 años en Marte como miembro permanente del personal de estas bases, ¿no? Y que, bueno, pues él insiste, explica lo de la teletransportación igual que los demás y que luego que regresó a una base militar de los Estados Unidos y trabajó 6 años también en bases militares de los Estados Unidos antes de ser dado de baja, ¿no? Con todos los honores, ¿no? Y bueno, pues este hombre, Riffle, ha escrito 2 volúmenes que ha presentado bajo el nombre de su esposa para cubrirse, ¿no? Stephanie Riffle, que posiblemente hayáis conocido como referencia, se llaman The Mars Records, los archivos de Marte, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay en el libro pues una descripción de algo que se ajusta mucho a la realidad, ¿no? Dice que hay personas que visitan Marte temporalmente, o sea, no para quedarse, van y vienen por medio de estas puertas de salto, ¿no? De esta especie de vórtices toroidales, y van de visita, están allí un par de semanas y vuelven, ¿no? Ellos son los que, no sé, aquí habría que llamarles los VIP, los VIPs, ¿no? Después hay un personal permanente, lo cual también es cierto, que suelen pasar un ciclo de unos 20 años de servicio y al final lo retiran. Es decir, ellos están allí, apenas vienen a la Tierra, o sea, se van con sus familias y cuando regresan, muchos de ellos se someten voluntariamente a un proceso que podríamos llamar de recuerdos bloqueados, es decir, para tener una vida en la Tierra tranquila y feliz, sin andar pendiente en aquel otro mundo donde invirtieron tantos años, ¿no? Hay mucha gente así, están empezando a salir ahora y bueno, pues yo personalmente tengo datos de unos cuantos y siempre coinciden escrupulosamente en todo, ¿no? Estos pronovisores utilizan aquí en las sedes de control una especie de pantallas holográficas, ¿no? Donde se ven esas escenas del pasado o del futuro, ¿no? Son muy interesantes, ¿no? También están dentro del proyecto Pegaso, como os comentaba antes, tratando de militarizar el proyecto en sí, ¿no? O sea, todo esto que han estado planteando desde hace tantos años, ¿no? Y posiblemente os recordéis de Donald Rumsfeld, ¿no? Era miembro del gabinete del presidente Richard Nixon en su tiempo y que después, justamente el 11 de septiembre del 2001, era el ministro de Defensa, el secretario de Defensa. Y bueno, pues él fue la persona encargada por el gobierno para el proyecto Pegasus durante la década de los 70, ¿no? Cuando estaba oficialmente al servicio del presidente Nixon, ¿no? Y él también ha hablado del proyecto Pegasus, ¿no? Y también ha sido uno de los principales impulsores de la teletransportación como forma de beneficiar al gobierno de los Estados Unidos y, por tanto, pues controlarlo bajo un régimen militar, ¿no? Y no civil. En este caso, pues en las reuniones del proyecto Pegasus, lo que hacían era llevar tropas al lugar apropiado en el campo de batalla, sabiendo exactamente a dónde las tenían que llevar. O sea, que han utilizado esto para la guerra, ¿no? También a partir de los datos que salieron en los 2 libros de Michael Riffle, bueno, pues se vio, ya fue evidente,
para todos, ¿no?, que el ejército de los Estados Unidos escondía instalaciones militares secretas por todas partes, ¿no? Y que de todas partes salían estas unidades de teletransportación y de todas partes salían para la conexión con Marte. Es decir, no solo era una. Al final se ha sabido que tienen bases militares hasta en los desiertos de Gobi, en el Sáhara, en todas partes. Y de ahí salen lanzaderas a todas partes también, ¿no? O sea que al final se ha ido sabiendo cómo funciona todo esto, ¿no? Que es algo desconcertante, ¿no?, en general, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? Que, bueno, pues si volviésemos a lo anterior que os comentaba, Marte ha ido creciendo también en su población. Esa no es lo mismo que la que tenía hace 100 años, ¿no? Y nos encontramos también con que cada vez van a ir saliendo, están saliendo y van a ir saliendo más noticias, más descripciones, ¿no? Y sobre todo van a ir abriéndose más a todo lo que tenía que ver con los famosos cronovisores para la teleportación, ¿no?, que no identificaban en realidad, como os decía, futuros absolutos, futuros deterministas, sino también futuros alternos, ¿no?, y futuros paralelos y otras líneas de tiempo en el multiverso, ¿verdad? Y estos resultados pues han sido impresionantes, ¿no?, porque al utilizar esta técnica que tienen del Farsight, pues van viendo las posibilidades que hay de una determinada línea de tiempo y otra línea de tiempo que tiene como una mayor probabilidad de ejecutarse en la inercia que lleva esta misma sociedad, ¿no? El proyecto Pegasus ha sido espectacular, es espectacular todavía hoy y bueno, pues la verdad es que es perfectamente posible especular que tanto los gobiernos como las élites políticas y financieras han cometido, ¿verdad?, un colosal error moral al negar que esto se esté produciendo, al negar que hay otras humanidades y al negar que hay otras posibilidades en otros lugares, ¿no? Hay una creciente inquietud por parte de los seres humanos de saber si estamos solos o no lo estamos, ¿no? Y la verdad es que no estamos solos aquí, no estamos solos en ningún sitio. A través del cronovisor ya se sabe hoy que el gobierno de los Estados Unidos, otros gobiernos saben pues que Marte está habitado, que Mercurio no lo está, pero sí está habitada una luna de Mercurio, Xantux, que existe otro astro parecido a la Tierra, en la misma órbita, situado detrás del Sol, con lo cual nunca se encuentra, es parecido, llamado Pruxi. Existen muchas lunas de Júpiter, unas habitadas de forma natural, otras no, que tienen a Júpiter como un pequeño sol, que hay lunas como Titán, que también dispone de todas las posibilidades de ser habitada, que el astro recién descubierto por NASA, Sedna, pues está habitado también, que constituye una especie de aduana del sistema solar y en definitiva, o sea, que la vida es el fenómeno más común y más habitual, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que sé y eso es lo que os he contado. Así sucedieron los hechos y ojalá que os sirva a vosotros para aclararos en alguna medida. Yo con esto termino por hoy, no sin antes volver a agradecer vuestra atención y vuestra consideración siempre.
Y lo mismo a la caja de Pandora y a Iván al volante del vehículo, conduciéndolo extraordinariamente bien. Doy por terminada ya la charla con esta. Muy bien, Luis. No sé si tienes tiempo para alguna pregunta. Sí. Si hay alguna Bueno, pregunta. nos hemos extendido un poquito del tiempo. Déjame antes recordar que ahora mismo, en un minuto, va a empezar en el canal de Luis Palacios un programa con Sola Insa llamado La obsesión con el mal y con el maligno de defensores y detractores. Esto es en el canal de Luis Palacios. Por lo tanto, como estamos en otro canal, podemos continuar un poquito más con vosotros, con algunas preguntas que he ido apuntando por aquí. Bueno, teníamos un comentario en el chat que dice: yo prohibiría ir a Marte hasta que no fuéramos capaces de saber cuidar nuestro planeta y a los seres que aquí se encuentran. ¿Qué piensas de esta reflexión? Sí, bueno, lo puedo entender, lo puedo entender. Pero pienso que cuando salga oficialmente a la luz pública, todos estos desarrollos afectarán positivamente a los seres que aquí están. Y de alguna manera quedará desmarcada esa posibilidad de considerarse pues solos y aislados en la inmensidad, en el infinito, ¿no? Y creo que las cosas cambiarán positivamente. Sí. Yo estuve en la conferencia, en la cumbre exopolítica aquí, que se celebró en España en 2009, y en un momento de las conferencias subió al escenario una persona que se llamaba Henry, o se hacía llamar Henry Deacon, y bueno, explicaba algo muy parecido a lo que ya has explicado de Andreu Basiago, o sea, que también coincide. Y bueno, como no es un hecho aislado, sino que son muchos los testimonios que van saliendo sobre esto, sobre los viajes a Marte. Sobre el cronovisor que has comentado, es cierto que hay, o sea, se solían mencionar que hay como una fecha en el futuro en el cual el cronovisor no puede ir más allá, como que no se veía ningún futuro o estaba limitado. No sé si sabes algo al respecto. Sí, es cierto, sí. Está limitado hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Tiene una limitación, pero la limitación tiene mucho que ver con el nivel de conciencia. Es decir, no se puede ir a un futuro infinito ni hacia un pasado infinito, ¿no? Sino que efectivamente hay un espectro de percepción y de captación que tiene que ver con el nivel de conciencia de quien está manejando el cronovisor en ese momento. O sea que sí es cierto eso. ¿Y sobre las pirámides en Marte? ¿Tienes información? En Marte hay pirámides, pero no son las pirámides que han salido en las fotos, ¿no? En fotos han sacado formaciones naturales que les ha parecido pues, que eran como pirámides y demás, y realmente no lo son. Es decir, cuando estás en el suelo de Marte, si te acercas a una de estas formaciones, resulta que son como cordilleras de grandes, ¿no? No son pirámides, pero hay áreas de Marte, especialmente en lo que hoy constituyen los casquetes polares, que sí irán apareciendo poco a poco y son construcciones de todo tipo, entre las que prevalecen las construcciones piramidales. Sí las hay. Tened en cuenta que la pirámide es una de las construcciones más utilizadas en los universos. Casi todo tiene que ver con los poliedros regulares, esos polígonos que aquí conocemos y que forman parte de la arquitectura típica de la Tierra, también existen en otros lugares. Es decir, tetraedros, esferas, etcétera, los hay. Pirámides, ¿no? Sí, tenía una imagen de una pirámide. A ver. Aquí. Sí, estas imagino que son las que te refieres de las fotos, Sí. ¿no? Se ven... A ver, sí. Es curioso porque una figura tan geométrica bueno, no lo parece es algo natural. En realidad no lo es tanto. O sea, si lo miras con un sentido crítico, no es tanto. No es, por lo pronto no es simétrica. Sí ofrece una geometría, pero simétrica no lo es.
ha Pues perdido más los que nada por los sentidos. bordes tan definidos, ¿no? Sí, bueno, en fin, ya te digo que depende de quién la mire, ¿no? Para mí no están tan definidos. Y en cualquier caso, insisto que si estás a pie de superficie, pues eso al final es una montaña pues tan grande como el Everest, ¿no? Un montículo. Eh, te preguntan desde Granada, dice, doctor Ángel Luis, todo esto que has explicado son testimonios de terceros. ¿Tú has tenido alguna experiencia propia, personal, de primera mano con otros seres, con seres de otros planetas? Gracias. La he ido mezclando con la exposición. Mi experiencia estuvo mezclada con la exposición. Lo único que he hecho es corroborar algo que yo también conozco y yo también he visto. Por eso los datos que he aportado no son datos para la especulación, sino datos bueno, que están basados en mi propia experiencia personal. Muy bien. Diego pregunta sobre las estructuras fotografiadas en Cidonia. Sí, esas La estructuras, más famosa es la cara de Cidonia, ¿no? La más la del famosa. rostro, sí, la del rostro, Sí. pues es exactamente lo que os comentaba antes, ¿no? El rostro de Cidonia, cuando estás allí, eh, al pie de ese rostro, pues eso es una plataforma, ¿no? Y depende de cómo le dé la luz, parece un rostro o no lo parece, ¿no? Es una elevación geotectónica típica, ¿no? Que no siempre parece un rostro, depende de cómo le dé la luz. Y desde luego no es artificial, si esa es la pregunta. Sí, de hecho aquí tenemos unas fotografías que muestran un poco lo que dices, ¿no? Según cómo le da la luz y según se ve que es un montículo. La famosa Sí, fotografía que se tomó en 1976, pues por el ángulo, por pero, la luz, parece un rostro. sí, pero además es que es enorme esa plataforma, ¿no? Es enorme, enorme. O sea, es imposible pensar en que alguien tallase nada así, ¿no? Sí. También preguntan desde España sobre las declaraciones del niño Borisca. Si lo conoces. Sí, lo conozco, o sea, pertenece a un grupo de personas que han tenido experiencias en vidas pasadas, en efusiones anteriores, en Marte y hablan de ello. Sí, conozco ese caso, sí. Ujú. Hay varios casos, ¿no? Hay un caso reciente, más reciente, que es el de Matías de Estéfano, amigo mío, que también tuvo experiencias en ese sentido y la recuerda. Ujú. Diego, desde Barcelona, pregunta acerca de la puerta estelar encontrada en Irak. La Eso puerta también podría estelar ser un es poco encontrada en interesante. Irak. Bueno, es uno de los grandes enigmas que hay hoy. Hay mucha especulación en ese sentido, ¿no? Porque, en primer lugar, nadie sabe si es una puerta estelar. Las puertas estelares no funcionan así, ¿no? Tampoco es un vórtice y lo más probable es que se trate de una modalidad especial de los crop circles, de los círculos de las cosechas, que aparecen allí y que también pues se ha visto con el tiempo que han ido apareciendo en el mar y también en los desiertos, ¿no? Entonces parece más bien relacionada con eso, ¿no? Estos círculos de las cosechas pues son algo así como sesiones de acupuntura para la tierra, para entendernos bien, para lograr estabilizarla en un momento dado. En esas, digamos, incisiones que se hacen, los miembros del equipo de mantenimiento de la esfera, que son los que utilizan ese tipo de técnica y tecnología, suelen incorporar figuras geométricas para, de alguna manera, contribuir al desarrollo mejor de los científicos y ofrecerles líneas de investigación para que progresen en sus trabajos de investigación, ¿no? Y, y bueno, esto es mi opinión, ¿no? Sobre esa famosa puerta estelar de Irak.
que ha aparecido en las vistas de Google Earth desde el aire. Ujú. Diego también preguntaba por qué cuando el ser humano está suspendido en cámaras aisladas con sal, el reloj biológico cambia al horario solar de Marte. ¿Esa afirmación es correcta? No, no lo sé. No tengo ningún dato al respecto y por tanto no puedo opinar. Desconozco lo que dice. La pregunta que dice, si Marte ya tuvo su oportunidad en el pasado y pasó lo que pasó, ¿por qué se trata de recuperar? ¿Eso no va en contra de la propia evolución? No, Así. porque en realidad lo que pasó en Marte fue como una especie de tormenta, ¿no? La tormenta arrasó y bueno, pues Marte debe volver a recomponerse, ¿no? Tiene que reconstruirse de nuevo. Es lo mismo que sucede aquí, es decir, cuando pasa un tornado, un huracán o algo y destroza algo, pues no se puede decir que mejor dejarlo así porque es fruto de la evolución. Es decir, hay que, cabe reconstruirlo y volver a retomarlo, ¿no? O sea que... Correcto. Sí. Y acerca de los colores reales que vemos en las fotografías de Marte, que bueno, han sido manipulados por la NASA y bueno, durante el paso de los años hemos visto desde un rojo muy intenso en todas las fotografías cómo ese rojo se ha ido perdiendo, Sí, como si nos estuviesen preparando, ¿no? Desde el rojo marciano hasta unos colores un poco más, digamos, terrestres, un poco más que denoten que lo que tú comentabas, que hay una atmósfera y que no es tan diferente como la Tierra. no, es muy parecido, Marte es muy parecido a la Tierra. Yo pienso que NASA no manipuló los colores, sino sencillamente que las posibilidades que había, eh, los filtros informáticos, la calidad de las fotografías era distinta y ahora se ve mejor, pero no pienso que haya manipulado para nada, ¿no? Sino simplemente ahora se ve mejor, se ve en directo, ¿no? Marte es muy parecido a esto, muy parecido, el cielo es muy parecido, el suelo es muy parecido también. Hay partes, por ejemplo, en esta foto que estás proyectando, hay partes en que ya hay tierra en Marte. Si bien es cierto que hay todavía mucho óxido de hierro que prevalece, pero hay lugares donde ya se ve la tierra y hay lugares donde ya con la humedad existente empiezan a surgir los primeros líquenes y algas y los primeros vegetales. Y esto se nota. Pero no pienso que haya sido una manipulación, sino más bien la calidad de los equipos que tomaron las fotos en su momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, sobre estas plataformas de salto, claro, entiendo por lo que has explicado que no se trataría de tecnología humana, ¿verdad? Tal como lo entendemos nosotros. Es Pues decir, no sí, sería un teletransporte, ¿sí? No sería, sí, sí, claro, es tecnología de aquí, sí, claro, sí. pero no, claro, no está basado solo en la tecnología, sino que utiliza estos vórtices, ¿no? Para Utiliza un, enviar a estas personas. util- utiliza un cambio de coordenadas, una alteración de coordenadas, por eso todos ellos coinciden en que están en ese lugar, en esa especie de ascensor, ¿no? Y que de repente es como si se hubiese torcido, ellos sienten que se ha torcido, ¿no? Y ese cambio, esa inclinación, ese giro del eje de coordenadas, pues hace que vayas a parar a las coordenadas exactas de Marte, ¿no? Y entonces cuando salen están en el otro sitio y eso dura nada, una fracción, o sea, ellos no están nada ahí. Pero sí es tecnología Claro, de aquí. claro, porque me refería también que es como muy diferente al tipo de teletransporte que estamos acostumbrados a ver en las películas o Así en estas series de ciencia que ficción, te desintegras y que te integras. simplemente exacto, desintegran la Sí, materia y la integran, porque ahí genera muchos problemas, ¿no? Uno de ellos sería que si postulamos que no somos solo materia,
¿Qué pasa entonces con el cuerpo etérico, con el alma, ¿no? Donde también la comprimen en esos datos. Entonces, y No, luego no, eso de- también es posible. Es decir, hay una tecnología de la desmaterialización y materialización. También es posible, no pasa nada al cuerpo etérico ni nada. No, no sufre, es solamente la parte más densa, ¿no? Pero sí, también existe. Lo que pasa es que esto de la teletransportación, tal y como ellos lo han planteado, es distinto. Aquí no te desintegras. Tú simplemente es como si recibieses o formases parte de un giro holográfico y ahora estás en otra frecuencia distinta, ¿no? Que es la que corresponde a ese otro astro. Es como si salieses de una sintonía de un programa de radio para entrar en otra, ¿no? Es una fracción de tiempo, nada. No se enteran. Curiosamente, ninguno de ellos, y esto es importante destacarlo, ninguno de ellos pues, se ha referido a que se mareó o que perdió el contacto con la realidad o que el tiempo era distinto. Sí se han referido en el tiempo cuando han hablado, por ejemplo, pues, de los años de Marte, ¿no? El año de Marte es distinto a este, ¿no? Es casi el doble, ¿no? Y entonces ellos, cuando están allí, están siguiendo las pautas del año marciano, que no es parte. Entonces a eso sí se han referido, pero por lo demás no, para nada. tenemos otra pregunta que dice si sabes cuán antigua es la civilización de Marte, la antigua, la anterior, la que se extinguió. En años humanos, o sea, en el planeta Tierra, ¿de qué estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando de unos 2 millones de años. Ciertamente muy antigua. Bueno, depende desde el punto de vista que se mire siempre, claro. Sí. Bueno, casi el doble de la de aquí, también. Vamos a ver. Sí, también preguntan por aquí si se transforman planetas y lunas para que sean habitables o existe una panespermia teledirigida desde otros sitios. Sí, se transforma, o sea, hay muchísimos astros que tienen instalaciones tipo base, que no son habitables ni lo serán nunca, pero que se puede vivir allí. Hay gente que va, que trabaja allí, se queda mucho tiempo, ¿no? Y hay otros que efectivamente están siendo transformados para convertirlos en habitables, ¿no? Pero estos habitables, dentro del enfoque que uno puede percibir desde aquí, tienen que reunir ciertas condiciones de habitabilidad, ¿no? Y estar en esa franja de confort que es la distancia adecuada al Sol más cercano, o sea, ni muy cerca ni muy lejos, ¿no? Entonces eso sí se da y para eso hay siempre ayuda, es decir, cuando hay un astro que reúne condiciones y que requiere pues algún tipo de mejora, pues hay muchos voluntarios, se forman muchas colonias que van allí con el único interés en ayudar a que despegue y a que despunte la vida en un momento dado. Y cuando eso sucede se van y lo dejan. Bueno, pues ahora sí deberíamos ir terminando. La verdad es que es un tema con el que podríamos estar aquí hablando horas y horas, ¿eh? Y irían surgiendo preguntas y más preguntas. Bueno, antes de terminar, me gustaría recordar lo que hemos dicho al principio sobre los webinarios que tenemos contigo. El día, vamos a ver si lo tenemos por aquí. A ver, aquí, el día 14 de mayo, dentro de muy poquito, un par de semanas. El domingo 14 tenemos el webinario con el doctor Ángel Luis Fernández, titulados Sonidos Sanadores. Y en agosto no os perdáis esta tercera conferencia mundial de la paz y de la luz con muchos ponentes internacionales de diferentes países, de diferentes disciplinas, los días 18, 19 y 20 de agosto. Como he mencionado, podéis acceder en la web aulaspandora.com y aquí tenéis toda la información de cada uno de ellos y las inscripciones. Y también tenéis un apartado donde podéis encontrar todos los webinarios del doctor Ángel Luis Fernández, los seminarios A1. Así que bueno, ahora sí, nos vamos a ir despidiendo.
Muchísimas gracias, doctor, por tus explicaciones y tu tiempo, por supuesto. Si tienes algo más que añadir. Nada, gracias a vosotros. Siempre lo mejor para todos y para vuestras familias. Y nada, aquí estoy a vuestra disposición. Nos vemos pronto de nuevo. Saludos afectuosos. Muy bien. Hasta pronto. Vale. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis visto este programa, a los que lo vais a ver después en diferido, a todos los que habéis participado en el chat con vuestras preguntas y comentarios. Y bueno, como siempre os recuerdo que si os ha gustado lo recomendéis, le deis ahí al like y nos vemos en el siguiente programa. Hasta otra.